Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de ángulos complementarios y suplementarios. Pero antes de ello, vamos a recordar brevemente cómo está formado un ángulo y de qué manera se representa. Bueno, un ángulo está formado por dos semirrectas. Tal como vemos aquí en la imagen, estas dos semirrectas se han intersectado. Este punto donde se están intersectando se va a llamar vértice, ¿verdad? Y la manera de llamar a este ángulo va a ser el ángulo AOB. Finalmente, este espacio comprendido entre estas dos semirrectas va a ser el ángulo, ¿ok? Y se va a representar mediante el sistema sexagesimal, ¿verdad? Y la unidad de medida es el grado, eso sí, no lo olvides. Ahora veamos la clasificación de los ángulos. Se clasifican de tres formas: por su medida, por su posición y por su suma. Por su medida tenemos al famoso ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, llano y el ángulo completo o ángulo de una vuelta. Por su posición tenemos a los ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Finalmente, y son los ángulos que vamos a trabajar a continuación, los ángulos también se pueden clasificar por su suma. Y tenemos a los complementarios y suplementarios. Pero veamos qué es un ángulo complementario. Pues bien, son aquellos ángulos que al sumarlos nos van a dar un ángulo de 90 grados. Como ven aquí en la figura, este ángulo de color verde, que es el ángulo A, al sumarlo con el ángulo celeste, que es el ángulo B, nos va a dar un ángulo recto, cuya medida es de 90 grados. También nosotros podemos decir que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 90 grados. Ahora veamos a los ángulos suplementarios. Bueno, son aquellos ángulos que al sumarnos nos van a dar un ángulo de 180 grados. En la figura que aquí les muestro, tienen el ángulo de color verde, es el ángulo A, el ángulo de color celeste, que es el ángulo B. Estos dos son adyacentes, ¿verdad? Son uno al costado del otro, pero si observas, al juntarlos o al sumarlos, nos están dando un ángulo o están formando un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, yo puedo decir que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 180 grados. Muy bien, ahora veamos algunos ejercicios para que puedas aplicar lo aprendido. Vamos a hallar el complemento de los siguientes ángulos aquí mostrados. Primero, C y el ángulo aquí en pequeñito se lee complemento de 25 grados. Para poder hallar el complemento solamente vas a tener que hacer una resta o una sustracción. En este caso, 90 menos 25. De esta forma vas a hallar el ángulo complementario de 25, que será 65. Es decir, al sumar un ángulo de 65 con 25, van a formar un ángulo recto o de 90 grados. De la misma forma vamos a resolver el siguiente ejercicio. 90 menos 70 me da 20. El complemento de 70 grados es 20. Otra manera de decirlo es, ¿cuánto le falta a 70 para llegar a 90? Pues bien, 20 grados, ¿verdad? En el siguiente ejercicio hay un grado de dificultad mayor, ¿verdad? Mira, te piden el complemento del complemento de 67. Primero tú lo vas a representar de esta forma. 90, que será el complemento, como dice acá, menos el complemento de 67, que sería 90 menos 67. Entonces, al tú resolver esta operación, vas a hallar como resultado el mismo ángulo. Muy bien, entonces, de manera práctica,
Cuando tú tengas un múltiplo de 2 o números pares que se repita la palabra complemento, por ejemplo, si te preguntan 4 veces el complemento del ángulo o 6 veces el complemento del ángulo, la respuesta sencillamente va a ser el mismo ángulo. ¿Ok? En este caso, nos preguntan 2 veces, ¿no? Complemento del complemento. Por eso es que resulta el mismo ángulo. Veamos qué pasa cuando la pregunta es impar, ¿no? O con un número impar. En este caso, 3 veces el complemento del complemento del complemento de 53. Al yo resolver voy a tener toda esta operación, ¿verdad? El complemento de 53. Luego le hallo otra vez el complemento a ese número que salió. Y finalmente vuelvo a hallarle el complemento. Si tú resuelves esta operación, el resultado va a ser 37. Pero de forma práctica, cuando tengas así 3 veces el complemento de un ángulo, o 5 veces, o 7 veces, o las veces pero de manera impar, lo único que tienes que hacer es solamente resolver una sola vez el complemento de ese ángulo. Ya no es necesario que hagas toda la operación. ¿Ok? Entonces, para resumir, cuando te pidan el complemento de un ángulo, lo único que tienes que hacer es restar. 90 menos el ángulo indicado. Si te piden 2 veces, o 4 o 6 veces, o de manera par, el complemento de un ángulo, el resultado siempre va a ser el mismo ángulo. ¿Ok? Pero cuando te pidan 3 veces, 5 veces, o número de veces de manera impar, el resultado solamente va a ser hacer una resta de 90 menos 53 o menos el ángulo que te estén dando, y ese va a ser el resultado para toda la operación que te estén mostrando. ¿Ok? Vamos a hacer algo similar pero con el suplemento. En este caso el suplemento de 25 va a ser una resta de 180 menos 25. O lo que es lo mismo, ¿cuánto le falta a 25 para llegar a 180? Muy bien, su suplemento va a ser 155, ¿verdad? Si tú sumas estos dos ángulos, te va a dar 180 grados. El ejercicio de abajo es similar. 180 menos 170 me da como resultado 10 grados. El suplemento de 170 es 10. En el siguiente ejercicio me piden el suplemento del suplemento de 67. Ocurre algo muy similar con lo que vimos anteriormente en el complemento. Tú vas a plantearlo de esta manera. El suplemento del suplemento de 67. Al hacer tú esta operación, vas a obtener el mismo ángulo. Entonces, vuelvo a hacerte recordar, cuando tengas que hallar de manera par un suplemento o un complemento de un ángulo, simplemente la respuesta va a ser el mismo ángulo. ¿Ok? Ahora, cuando tengas, como el caso de acá, te piden 3 veces el suplemento de 53, ¿no? O sea, el suplemento del suplemento del suplemento de 53. Entonces, para no hacer toda esta operación, lo que tienes que recordar es que cuando es impar, cuando las veces que te pidan el suplemento es impar, solamente tienes que hallarla una sola vez. Para este caso va a ser 127. ¿Ok? Entonces, veamos otro ejercicio, pero ya tipográfico. Muy bien, en este gráfico, el ángulo AOD mide 90 grados. Si tú puedes observar, es un ángulo recto. Y está dividido en 3. Al estar dividido en 3 ángulos, esos 3 ángulos, al sumarlos, nos va a dar 90 grados. Pero los 3 ángulos son iguales. Es por eso que yo aquí he colocado 2x más 2x más 2x igual a 90.
lo cual al efectuar me da un resultado de 6x igual a 90. El 6 va a pasar a dividir y voy a hallar el valor de la variable x, que sería 15 grados. Pero observa, esta no sería la respuesta, pues la pregunta es calcular el suplemento de x. Muy bien, entonces el suplemento de 15 estaría representado de esta forma, ¿no? 180 menos 15 igual a 165 grados. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Veamos un siguiente ejercicio gráfico. Bien, en este caso, todo este ángulo AD, ¿verdad? Está dividido en tres ángulos, 45 grados, x más 15 y 4x. Ahora, si tú observas, todo este ángulo suma 180 grados, ¿verdad? Los tres son ángulos que al sumarlos nos va a dar 180 grados. Pues entonces sumemos los ángulos. 4x más 15 más 45 lo igualamos a 180 grados. Si nosotros resolvemos las variables, vamos a obtener 5x. Luego los valores numéricos obtendremos 60, igual a 180. Vamos a despejar el valor numérico y pasarlo al otro lado. Obtendré 5x igual a 120. Finalmente, este 5 lo pasaré a dividir y obtendré que x vale 24 grados. Muy bien, pero la pregunta es calcular el suplemento de 2x, es decir, calcular el suplemento de 48 grados. Entonces hacemos nuestra pequeña resta, ¿verdad? 180 menos 48 va a ser igual a 132 grados, siendo esa la respuesta para nuestro ejercicio. Muy bien, chicos. Ahora es tu turno. Te voy a dejar aquí un ejercicio para que tú puedas resolverlo y dejarme tu respuesta en los comentarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos